Hoy comenzaremos con la unidad 19 sobre las aplicaciones de las fermentaciones lácticas y específicamente estaremos hablando de los silos. ¿Qué es un silo? El forraje fresco de cultivos como maíz, gramíneas, leguminosas, trigo y alfalfa u otros puede ser conservado por medio del ensilaje. En muchos países los forrajes ensilados son muy apreciados como alimento animal. En Europa, por ejemplo, los agricultores de países como Holanda, Alemania y Dinamarca almacenan más del 90% de sus forrajes como ensilaje. El ensilaje es una técnica de conservación del forraje por vía húmeda que permite el desarrollo de un complejo grupo de microorganismos en un ambiente sin oxígeno y mediante el proceso de fermentación conserva el valor nutritivo de la planta verde a través de distintos procesos químicos biológicos que se producen en el material ensilado. El ensilaje es una técnica de conservación de forraje que se logra por medio de una fermentación espontánea. La más deseable es la fermentación homoláctica bajo condiciones anaeróbicas. Al generarse estos ácidos, el pH del material ensilado baja a un nivel tal que inhibe e impide la presencia de otros microorganismos indeseables que pueden inducir a la putrefacción del forraje. El ensilaje se puede dividir básicamente en dos etapas, una fase aeróbica y otra anaeróbica. En la fase aeróbica se registra el desarrollo de bacterias que son más activas y están asociadas al proceso o metabolismo respiratorio y ocurren las primeras etapas de confección del silo. También hay una fase anaeróbica que involucra un proceso fermentativo, propiamente dicho, y otro de estabilización. La fase anaeróbica, es decir, con exclusión del oxígeno, se consigue con la compactación del forraje picado o con la eliminación del aire por vacío. Una vez eliminado el oxígeno, comienza a cobrar importancia las actividades fermentativas. Una de las prácticas que más adelante veremos es el picado del forraje. Esto favorece una mejor compactación del mismo y una más rápida eliminación del aire para comenzar la fase anaeróbica. En esta gráfica podemos observar las fases que recién estábamos hablando y hay algunas variables graficadas que se asocian a los metabolismos microbianos y al proceso deseable de un buen silo. Estas variables las iremos describiendo cuando expliquemos más detalladamente cada una de ellas. Pero observen que está la concentración de ácido láctico, la concentración de oxígeno que va teniendo el silo en las distintas fases, la temperatura que alcanza en cada una de las fases, el pH y la cantidad de glúcidos solubles o carbohidratos solubles también en cada una de las fases. Comenzaremos describiendo la fase aeróbica. Luego del picado y compactación del material, las células del vegetal continúan respirando hasta que consumen todo el oxígeno del aire presente en la masa ensilada. En la fase aeróbica se registra el desarrollo de bacterias que son más activas cuanto mayor sea la cantidad de aire aprisionado en el forraje. Cuanto más rápido se elimina el oxígeno, generalmente en 4 a 6 horas de finalizado el ensilado, menor es la reducción de los carbohidratos solubles y la producción de calor, y menor es el tiempo que transcurre hasta que se generan las condiciones favorables para el desarrollo de los microorganismos anaeróbicos que propician la fermentación homoláctica, que es la que se busca para la conservación del forraje. Esta fase, la fase aeróbica, debería ser lo más corta posible, ya que la actividad respiratoria ocasiona, como dijimos anteriormente, la descomposición del material vegetal, dando lugar a dióxido de carbono, agua y calor, con lo cual aumenta la temperatura del silo y aparecen lo que observamos como silos amarronados o lo que se dice quemados, atabacados, perdiéndose la calidad del forraje.
Generalmente esto lo vamos a ver con la presencia de microorganismos indeseables como son los clostridios. Como dijimos anteriormente, una de las prácticas que puede mejorar y hacer más rápido el periodo aeróbico y de eliminación del aire en la primera etapa del silo es el picado del material. Esto favorece una rápida compactación y disminuye los tiempos de respiración por parte de los microorganismos. La segunda etapa que aparece o la segunda fase que aparece en la confección de los hilos es la fase anaeróbica, que dura de varios días hasta varias semanas, dependiendo de las características del material ensilado y de las condiciones en el momento del ensilaje. Si la fermentación se desarrolla con éxito, la actividad de las bacterias lácticas proliferarán y se convertirá en la población predominante. A causa de la producción de ácido láctico y otros ácidos, el pH bajará a valores de 3 a 4. En la fase anaeróbica se pueden distinguir dos etapas, una fase de fermentación propiamente dicha y otra de estabilización del silo. En la primera etapa se pueden dar dos tipos de fermentaciones. Al principio, fermentaciones heterolácticas, donde se producen lentos descensos de pH. Y finalmente las fermentaciones homolácticas, que son las verdaderamente deseables, donde se produce más del 85% de ácido láctico y son las que producen importantes descensos del pH. Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurren pocos cambios y por lo tanto aparece la fase final, que es la fase de estabilización, y donde un silo de buena calidad tendrá estos parámetros que observan en la transparencia, de un 1 a un 2% de ácido láctico, pH de 3 a 4 y poco nitrógeno en forma amoniacal, lo cual indica que ha habido poca degradación de proteínas, es decir, una corta fase aeróbica y por lo tanto no se han degradado y no han liberado nitrógeno en forma de amonio. Si volvemos a la gráfica que vimos anteriormente, observamos que en la fase de fermentación comienza a aumentar la cantidad de ácido láctico, el pH disminuye paulatinamente y la temperatura se estabiliza si se extrajo completamente el aire y el oxígeno desapareció, y los carbohidratos solubles disminuyen porque una vez que se fermentan y comienza la estabilización ya no se degradan más. ¿Qué sucesiones microbianas aparecen en un silo o podemos encontrar en relación a las fases que recién estuvimos describiendo? Bueno, los microorganismos que aparecen en cada una de las etapas tienen que ver con las condiciones que prevalecen en el medio. En la etapa anaeróbica, los microorganismos tienen que ver con el tipo de fermentación que hacen y las condiciones que prevalecen en el silo. En una primera etapa aparecen los heterofermentadores facultativos o heterofermentadores obligatorios y posteriormente los homofermentadores. Los heterofermentadores producen principalmente ácido láctico, pero además pueden producir ácido acético, etanol, dióxido de carbono, mientras que los homofermentadoras producen más del 85% de ácido láctico, como vimos en la transparencia anterior. En general podemos ver tres sucesiones básicamente microbianas, y las primeras que aparecen serían las enterobacterias o coliformes, que no proliferan en ambientes con valores bajos de pH, por lo tanto aparecen en las primeras etapas de confección de silos. Pueden desarrollar con o sin aire. Generalmente no son deseables, ya que compiten con las bacterias lácticas por los azúcares disponibles y los degradan en ácido acético, alcohol y dióxido de carbono. Las bacterias productoras de ácido láctico que se asocian con el proceso de ensilaje pertenecen a los grupos de los cocos lácticos y de los bacilos lácticos. Entre los cocos lácticos podemos mencionar los géneros
como Leuconostoc, Streptococcus y Pediococcus, como uno de los más importantes. Y dentro de los bacilos lácticos, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus curvatus. La mayoría de ellos son mesófilos, o sea que pueden crecer en un rango de temperaturas que oscila entre 5 y 50 grados, con un óptimo de entre 25 y 40 grados. Son capaces de bajar el pH del silo a valores de 4 y 5, dependiendo de las especies y del tipo de forraje. ¿Qué microorganismos indeseables pueden aparecer? Muchos de los microorganismos indeseables no solo reducen el valor nutritivo del ensilaje, sino que pueden además afectar la salud de los animales o alterar la calidad de la leche o ambas. Los microorganismos indeseables que pueden aparecer son de tipo aeróbicos y anaeróbicos facultativos, como las levaduras y las enterobacterias. En las primeras etapas, cuando el descenso del pH es lento y hay temperaturas más elevadas debido a la respiración o a que se prolonga el periodo o la fase aeróbica en la confección de los hilos, pueden aparecer clostridios. Los clostridios son bacterias anaeróbicas que forman endosporas, atacan a los hidratos de carbono formando ácido butírico de olor desagradable y escaso poder acidificante, dificultando así la actividad de las bacterias lácticas. Sus esporas sobreviven después de transitar por el tracto digestivo y se encuentran en las heces. Esto puede resultar en la contaminación de la leche, ya sea directamente o por las ubres mal lavadas. El otro grupo que puede aparecer son las levaduras. Son microorganismos eucarióticos, anaerobios facultativos y heterotróficos. En todo silaje, la actividad de las levaduras son indeseables. Bajo condiciones anaeróbicas, las levaduras fermentan azúcares produciendo etanol y dióxido de carbono. La producción de etanol no solo disminuye el azúcar disponible para producir ácido láctico, sino que también produce un mal gusto en la leche cuando se consume el forraje ensilado. Bajo condiciones aeróbicas, muchas especies de levaduras degradan el ácido láctico en dióxido de carbono y agua. La degradación del ácido láctico eleva el valor del pH del silo, lo cual a su vez permite el desarrollo de otros organismos indeseables. Las poblaciones de levaduras pueden llegar a alcanzar hasta 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo durante las primeras semanas del proceso de ensilaje. Un periodo prolongado de almacenaje reduce gradualmente la presencia de las mismas. La supervivencia de las levaduras durante el almacenaje depende de la severidad de la anaerobiosis y la concentración de ácidos orgánicos. La presencia de oxígeno facilita la supervivencia y el desarrollo de las levaduras durante el almacenaje, lo cual se observa cuando se abren los silos para darles de comer a los animales. Aquí observamos las curvas relacionadas a los principales microorganismos que pueden aparecer en el silo. Aparecen los coliformes o enterobacterias, que aparecen cuando los pH son aún altos y por lo tanto aumenta la producción de ácido acético, y a la medida que éste desciende, el láctico se convierte en el producto dominante. Luego aparecen los cocos lácticos, Streptococcus es el que está mencionado aquí, que son los primeros que aparecen haciendo fermentaciones, y a medida que las concentraciones del ácido láctico son más abundantes, provocan lentos descensos de pH y estas bacterias van disminuyendo al tiempo que aparecen otras, los bacilos lácticos, como Lactobacillus en este caso, que forman ácido láctico en grandes cantidades. En la fase de estabilización, que se logra a los 30 de 30 a 45 días de haberse iniciado la confección, el pH del forraje desciende a valores de 3,5 o 4,5, lo cual inhibe la presencia de otros microorganismos y por lo tanto el forraje se conserva hasta el uso o hasta que se abra para ser comido por los animales.
En la gráfica sobre las fases en la confección de los hilos, rescatemos la fase de fermentación y estabilización. En la primera fase de fermentación, el ácido láctico comienza a aumentar, la temperatura ya se estabiliza porque ya pasó la fase aeróbica donde se extrajo el aire que podía producir la respiración y elevar la temperatura. A medida que hay más ácido láctico comienza a disminuir el pH y la concentración de carbohidratos solubles comienza a disminuir en cuanto a la degradación de esos ácidos, de los carbohidratos solubles. En la fase de estabilización, como se puede observar aquí, ya se alcanzan altas proporciones de ácido láctico, los mínimos niveles de pH de 3 a 4 si se realiza un buen silo, la temperatura ya está estabilizada y baja proporción de carbohidratos solubles en cuanto a que no se degradan, ¿sí? El oxígeno no existe en ninguna de estas dos fases. Si el silo El proceso de ensilado consta de diferentes etapas por las cuales deberá pasar el forraje antes de ser ensilado. En el proceso de ensilado de forrajes verdes, las etapas son las siguientes. Primeramente se procede al corte del forraje, luego al transporte y acumulación del mismo, aumento de la temperatura, luego entran en acción las bacterias, hay una acidificación del material ensilado y una estabilidad del producto a ensilar. Vamos a describir con imágenes las etapas o las diferentes etapas por las que transcurre el proceso de ensilado. Vamos a ver la primera etapa, que es la etapa de corte del forraje verde. Se realiza básicamente con maquinarias cortapicadoras, dependiendo del material a picar. Estos pueden ser de corte directo o tenemos que cortar, como por ejemplo cuando vamos a ensilar una avena, un ryegrass o una alfalfa. Se procede primero al corte de este material a través de una de unas cortadoras, en donde el material cortado queda, como pueden observar en la imagen, en un chorro, para luego ser recolectado con las picadoras normalmente. En el caso de que el picado o el corte se realiza directamente por la misma máquina que procede a hacer el picado del material, esto es por ejemplo en un sorgo, en un maíz, como pueden observar ustedes ahí en la imagen, hay una picadora que está cortando en planta, es decir, directamente en pie se corta el material a ensilar. En este caso se está cortando y picando un cultivo de sorgo. El corte que se realiza al material va a depende mucho del tamaño y del tipo de equipamiento utilizado para realizar el corte. Recordemos que un picado fino del forraje permite un mejor acomodamiento del material en el silo, lo cual va a facilitar la compactación y expulsión del aire, sobre todo si estamos realizando un silo tipo puente, y una mejor fermentación por parte de los microorganismos. Por efecto del corte y del picado se produce una pérdida de humedad del forraje, básicamente por transpiración. La segunda etapa del proceso de ensilado es el acarreo del material picado hacia el silo. Acá va a depender de qué tipo de silo estemos hablando. Si estamos hablando, como muestra la imagen en la foto que podemos observar a la izquierda, es el acarreo y el depósito del forraje picado, recolectado y cosechado en el campo, en un silo puente. Y la imagen que pueden observar a la derecha es el transporte y recolección del material picado en el caso de que estemos realizando un silo bolsa, en donde el material picado va a ir a la embolsadora, la cual va a embutir el forraje. En esta etapa también se produce pérdida de humedad por transpiración, también continúa la respiración
y el consiguiente aumento de la temperatura, y en el ensilado se pretende detener la respiración en el menor tiempo posible. Por lo tanto, si estamos realizando un silo puente, para detener la respiración lo que hacemos es compactamos el forraje con tractores o maquinaria a fin de apelmazar el forraje y eliminar el oxígeno. Y si estamos realizando un silo bolsa, la misma máquina embolsadora va embolsando a presión y se encarga de ir eliminando el oxígeno que queda contenido entre el forraje. Una vez que depositado el forraje en el lugar donde se va a realizar el silo, el forraje comienza a aumentar la temperatura. Este aumento de la temperatura, es decir, el tejido vegetal, continúa con la respiración, provocando un aumento proporcional de la cantidad de aire que hay en el silo, y se debe mantener la temperatura lo más baja posible, y esto se logra produciendo la expulsión del aire de la masa del silo por compactación. Como mencionamos anteriormente, si estamos realizando un silo puente, la expulsión del oxígeno se realiza a través de tractores que van haciendo sucesivas pasadas a fin de ir compactando el forraje y eliminando el oxígeno. Y en el caso de que estemos haciendo un silo bolsa, bueno, la máquina embolsadora, que es la que ustedes observan a su izquierda, en la imagen a la izquierda debajo, a medida que va embutiendo el forraje, lo va embutiendo a presión, y esto consiste también en la expulsión o eliminación del aire por un efecto de compactación del material vegetal. Una vez que transcurre, que se terminó la elaboración del silo, como se explicó anteriormente, comienza la acción de las bacterias lácticas, las cuales van a ir comenzando a descender el pH del silo, y comienza la siguiente etapa, que es la de acidificación en un silo. La acidificación, recordemos que es un proceso químico-biológico en donde el producto final de este proceso es el ácido láctico, es decir, una fermentación homoláctica. El pH comienza a descender en la masa del silo, inhibiendo el desarrollo de otros microorganismos no deseables, como vieron anteriormente, y el pH de un silo estabilizado, un silo de maíz, un silo de sorgo, alcanza valores próximos a 3,4. En cambio, un silo de leguminosa, como pueden ser alfalfa o soja, el pH de un silo estabilizado es un poquito más alto, alcanzando valores de 5 aproximadamente. Además, la fermentación láctica es la más eficiente, ya que consigue dichos valores de pH a mínimo costo, es decir, conseguimos una reducción del nivel de pH a un costo mínimo, es decir, costos energéticos muy bajos, y por ello la energía disponible del silo quedará para ser utilizado por el ganado y no para que lo utilicen los microorganismos en su totalidad. Por eso este proceso de fermentación es muy eficiente. Como podemos observar en la siguiente imagen, se observa la evolución del ácido láctico, el oxígeno, la temperatura y el pH en el transcurso del ensilado. En la primera etapa, en la fase inicial, es decir, en la fase aeróbica, podemos observar que los niveles de pH son altos, los niveles, y podemos observar también que en este proceso, si ustedes observan la línea azul, lo que grafica es la presencia de oxígeno. Bueno, fíjense que en esta etapa el oxígeno comienza a descender, es decir, nosotros tenemos que lograr que esta etapa sea lo más corta posible a fin de eliminar el oxígeno y que comience el proceso fermentativo. En la segunda etapa, que es la etapa de fermentación, bueno, es una etapa en donde no hay oxígeno, no hay presencia de oxígeno, como ustedes verán, el pH comienza a descender y comienza a aumentar la proporción de ácido láctico, que ya comenzó en la etapa anterior a aumentar. Bueno, acá logra su pico de producción de ácido láctico, y los glúcidos solubles comienzan a disminuir también. En la etapa de estabilización, esta es una etapa en la que cesa el proceso microbiano, y es una etapa de estabilización del material a ensilar. Entonces podemos resumir que en esta etapa tenemos altos valores de ácido láctico, sin oxígeno, una temperatura estable, la cual
la temperatura comenzó a aumentar en la fase aeróbica para luego mantenerse estable durante toda la etapa del proceso del ensilado. Y un pH bajos, valores como mencionamos anteriormente, de 3 a 4 para un silo bien hecho, un silo de maíz, un silo de sorgo, y valores de entre 4 y 5 para silos de leguminosas, como por ejemplo son alfalfa, soja, etc. Y niveles muy bajos de glúcido soluble. La última etapa que vamos a tener, estas serían las 3 etapas del proceso de ensilado. Y después, una vez que empezamos a abrir el silo, que lo abrimos para dárselo a los animales, pues está la fase de apertura y uso, que comúnmente denominamos. Bueno, los valores tanto de ácido láctico, temperatura, pH y glúcido se mantienen estables con respecto a la etapa de estabilización, y lo que obviamente acá comienza a aumentar es el nivel de oxígeno, principalmente en la cara expuesta, en donde estamos extrayendo el forraje, el silo, para suministrárselo al ganado. Bueno, ahora procedemos a describir los tipos más comunes de silos forrajeros que podemos encontrar en el campo. Básicamente se encuentran 3 tipos de silos: un silo pack, un silo puente y un silo bolsa. El primero de ellos, el silo pack, lo que se realiza es un arrollado del material a ensilar, que al igual que se realiza de la misma forma que cuando vamos a realizar rollos en forma seca. La única diferencia es que acá el pasto o el material ensilar se corta, se deja unas horas de preoreo y se realiza así el proceso de ensilado o de arrollado con humedad entre el 40 y el 50%. Con estos rollos, una vez confeccionados, lo que se procede es, como ustedes observan en la imagen, a envolverlos o a embutirlos en una bolsa a fin de eliminar y excluir el oxígeno que tenga este material para ensilar. Bueno, el segundo tipo de silo que ustedes pueden encontrar en el campo es un silo puente o silo torta, en donde comúnmente estos se ven también en el campo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se coloca una hilera de rollos para que contengan el pasto que nosotros vamos a ir depositando, y después, como se pueden observar en la imagen, acá se ven las etapas de la construcción de un silo puente. Es decir, se ponen los rollos, se pica el pasto en el campo, se lo trae y se lo deposita, como se observan en las imágenes, y a medida que vamos depositando pasto, lo que vamos haciendo es, vamos con sucesiva pasada de tractores, vamos apelmazando o compactando el material picado a fin de eliminar el oxígeno presente en él. Una vez que esto vemos que se ha compactado lo suficiente para que todo el oxígeno o gran parte del oxígeno que esté contenido entre el forraje es eliminado, procedemos a sacar los rollos que están en las paredes de los hilos, y en muchos de los casos lo que el productor generalmente hace es, a fin de tener menos pérdidas en las paredes que están expuestas a la superficie o al medio ambiente, lo que hace es lo tapa con una lona que se compra exclusivamente para tapar estos tipos de silos puentes, en donde las pérdidas en las caras expuestas generalmente es menor. Como pueden observar ustedes ahí en la imagen, se puede observar un silo puente en el cual ya se está utilizando para el consumo del mismo, y se corre la lona y se va consumiendo el silo. En el caso de un silo bolsa, el proceso de picado, ensilado, es exactamente el mismo que para un silo puente. Es decir, si estamos picando maíz o sorgo, como se observan en la imagen, es un picado directamente sobre el material vegetal, en donde las etapas son la misma: el corte, picado, acarreo, y lo que acá vamos a poder observar es cómo estas máquinas que vienen preparadas para ir embutiendo en el forraje en estos chorizos de bolsa. Entonces el carro con el forraje viene, son generalmente carros o camiones volcadores, en donde el forraje es volcado en el interior de la máquina embolsadora, y esta
va embutiendo y va confeccionando los silo bolsa, y un silo bolsa terminado es como observan ustedes acá en esta imagen, en donde el forraje queda contenido dentro de este chorizo de bolsa. Ahora pasaremos a describir los factores que afectan a la fermentación en un silo. El primer factor que vamos a describir es el contenido de carbohidratos solubles. Las gramíneas, como por ejemplo un maíz, un sorgo, tienen mayor contenido de azúcar en su composición. En cambio, las leguminosas tienen un menor contenido, por lo cual dificulta mucho la disminución del pH. Es decir, en el caso del sorgo o del maíz, ustedes cuando un silo estabilizado van a encontrar valores de pH de 3 o 4, en cambio en las leguminosas los valores de pH son un poco más altos. Parte de esto, de que esta diferencia en los valores de pH se debe al contenido de los carbohidratos solubles, ya que al haber más contenido de carbohidratos solubles, los microorganismos tienen más sustrato para degradar, por lo cual hay mayor cantidad de microorganismos, lo que va a haber una mejor fermentación, fermentación láctica, lo cual va a descender aún más los valores de pH. El segundo factor que vamos a describir es la capacidad buffer que tiene el forraje. La mayor capacidad buffer, es decir, forrajes con mayor capacidad buffer, dificulta aún más bajar el pH. Por ello, las leguminosas, como el caso de la alfalfa, de la soja, tienen una mayor capacidad buffer, y este sería el segundo factor, conjuntamente con el contenido de carbohidratos solubles, que dificultaría los descensos de pH que se provocan, por ejemplo, en una gramínea como un sorgo o como un maíz. El tercer factor que va a afectar a la fermentación de un silo es el contenido de humedad que va a tener el forraje a ensilar. Un menor contenido de humedad, ustedes van a confeccionar un maíz o un sorgo pasado, es decir, seco, van a tener problemas porque no va a haber fermentación. Es decir, por empezar, el primer problema que van a tener va a ser que va a ser un forraje difícil de compactar. Ustedes imagínense que están queriendo compactar un sorgo o un maíz seco, entonces cuando ustedes lo van a compactar se va a generar como un efecto de esponja, entonces nunca van a poder eliminar totalmente el oxígeno, y por ende, si no pueden eliminar el oxígeno, no van a tener un desarrollo de los microorganismos deseable, y no va a haber no va a predominar un proceso fermentativo. Si no predomina un proceso fermentativo, el forraje no va a poder ser conservado. También, ensilar un forraje con altos contenidos de humedad también afectan a la fermentación del silo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Si nosotros ensilamos un maíz o una avena o cualquier material vegetal muy verde, muy aguachento, con mucha composición de humedad, es decir, con mucho agua en su composición, lo que va a pasar es que cuando lo metamos en el silo, eso se va a fermentar, y ese ácido, o sea, todo el ácido se va a estacionar en el fondo del silo, entonces la parte superior va a tener una buena fermentación, y la parte inferior, la parte superior va a tener una mala fermentación, y la parte inferior va a estar bien fermentada, por un efecto de que los ácidos, al tener mucha composición de humedad, se van a depositar en el fondo del silo. Entonces, ni muy verde ni muy seco tampoco es bueno realizar el picado. Generalmente para las especies forrajeras, como por ejemplo alfalfa, raigras, avena, lo que normalmente se hace un preoreo, es decir, se corta el forraje, se deja unas horas de preoreo y luego se confecciona el silo. Bueno, justamente estas horas de preoreo, el objetivo es tratar de que se seque un poco el forraje y perder un poco de humedad del material. El tamaño del picado también puede ser un factor que afecte a la fermentación de un silo, es decir, un picado fino, un material picado fino, van a tener un mejor acomodamiento de las partículas, por ende van a tener mayor compactación y eliminación del aire. En cambio, en un picado grueso, el acomodamiento de las partículas se dificulta un poco más,
van a quedar, entonces la eliminación del oxígeno no va a ser tan buena como si estaríamos utilizando un tamaño de picado fino. Otro factor que puede afectar a la fermentación del silo es el tipo de bacterias predominante. Bueno, ustedes, como mencionaron anteriormente, la primera etapa va a haber un predominio de las bacterias coliformes que van a producir ácido propiónico y este ácido propiónico lo que va a hacer es va a haber una menor cantidad de hongos dentro del silo. Bueno, contaminación con tierra también nos puede afectar a la calidad del silo o al proceso de fermentación. Esto generalmente ocurre cuando nosotros estamos haciendo silopuente, en donde los tractores o la maquinaria que utilizamos para compactar generalmente bajan a dar la vuelta para luego subir nuevamente al silo, o el material o el tractor que está trayendo el material picado desde el campo. Entonces siempre arrastramos tierra o contaminamos el silo con tierra, lo cual también es un verdadero problema y un factor que puede afectar la fermentación del silo. Acá en las imágenes podemos observar posibles alteraciones de los silajes. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, lo que ustedes observan es un silaje bien fermentado, en donde tiene un color verde amarillento, un olor agradable, un olor a una fermentación láctica, digamos. En cambio, el forraje, el silo que pueden ver a la derecha, es un silaje butírico, es decir, un silaje en donde no se eliminó correctamente el oxígeno y puede predominar una fermentación no láctica, sino que butírica, y el forraje tiene un color amarronado como atabacado. Acá podemos observar otros materiales. Fíjense en la imagen que está debajo de todo, es un silo de alfalfa, en donde se puede observar correctamente el color verde amarillento, o en el silo de maíz lo mismo, un color maíz o sorgo, como muestra la imagen, un color verde amarillento. Lo que ustedes ven en la imagen entre las dos bandejitas, bueno, es un silaje de avena en este caso, en donde el de la izquierda, fíjense en que no tiene ese color verde amarillento, y el de la derecha sí tiene un color verde amarillento, como debería tener un silo de buena calidad. Este tipo de silo, este tipo de alteraciones que pueden llegar a afectar a la fermentación, y después nosotros cuando vamos al campo a abrir un silo vemos estos diferentes colores, silos de diferentes colores y olores. Bueno, algunos de los factores que describimos anteriormente pueden ser los responsables o los causales de las alteraciones del silo. Otras imágenes, fíjense, un silaje sobrecalentado, es decir, acá no se eliminó a tiempo el oxígeno, continuó aumentando la temperatura, y obviamente en la imagen podemos observar un silo de menor calidad, obviamente, de menor calidad nutricional, y en sí de una coloración negruzca básicamente. En la imagen de la derecha pueden observar otra alteración de un silaje mohoso, en donde hay predominio de hongos o mohos que pueden afectar la calidad nutricional del silo. Bueno, ahora pasaremos a describir los principales aditivos que podemos emplear en el proceso de ensilado. Cabe recordar que un aditivo es cualquier sustancia que le podemos agregar a un silo a fin de mejorar el proceso fermentativo, con el consiguiente mejoramiento de la calidad nutricional o de la calidad final de un silo. El primer aditivo que podemos mencionar es el uso de inoculante. Estos inoculantes generalmente se comercializan en el mercado, como ustedes observan acá en la imagen, en donde son microorganismos anaeróbicos, los cuales los vamos a dosificar a medida que vamos realizando el ensilado del material. Lo que ven acá en la imagen es una embolsadora
para hacer un silo bolsa, en donde ya tiene incluido un sistema de dosificación, como se observa ahí, en donde son un sistema de dosificación con un caño y unos picos. Además de estos picos tenemos un tanque, en ese tanque se prepara el caldo con el inoculante y una bomba centrífuga que va a ser del efecto de, a medida que va ingresando el forraje a la embolsadora, esto se va a ir inoculando y todo el forraje que va ingresando o se va embolsando va a estar inoculado. Hoy en día las picadoras ya tienen un sistema de dosificación del inoculante en el tubo de descarga de las mismas, lo cual facilita mucho. ¿Por qué? Porque nos aseguramos que todo el forraje que va a pasar por el tubo ya va a estar inoculado. En el caso de que realizaremos un silo puente, bueno, el proceso de inoculación se dificulta, ya que es dificultoso tratar de asperjar un volumen de caldo homogéneo en todo el silo, por la forma en la que se realiza el silo puente. Generalmente lo que se hace, se adiciona la barra de los tractores que van pisando, un sistema de dosificación similar al que observan ustedes acá. Con una bomba lo que va a hacer es cada tanto hay que ir pasando e inoculando y asperjando el inoculante sobre la masa del silo. Para el caso de maíz o sorgo, no sería, o sea, el empleo de los inoculantes no es tan utilizado en el medio, pero sí, si nosotros estamos hablando de realizar un silo de alfalfa, un silo de soja o de alguna de las leguminosas, no tenemos que dudar en inocular el forraje para mejorar el proceso fermentativo. Otro aditivo utilizado es agregarle azúcares, por ejemplo, melaza, papa, remolacha. ¿A qué material o a qué tipo de forraje le agregaríamos azúcares? Bueno, a aquellos que tienen poco azúcar en su composición. En una soja, una alfalfa, por ejemplo, podríamos agregarle azúcares a fin de mejorar el proceso fermentativo. Ácidos también se le puede agregar, ácido sulfúrico, clorhídrico, a fin de acelerar la acidificación del medio y así un mejor desarrollo de las bacterias lácticas. También podemos agregarle inhibidores, hongos o inhibidores de hongo o de levadura a fin de evitar principalmente en los silos puente el desarrollo de hongos y levadura en las caras de los mismos, o cuando lo vayamos a abrir que no tengamos la proliferación de hongos y levaduras, lo cual nos va a degradar y alterar al forraje conservado. Podríamos agregarle también amonio, principalmente esto se le agrega a un silo de maíz. También se le podemos agregar como aditivo el uso de enzimas, como ustedes observan acá en un esquema sencillo en donde se le agregan enzimas. Generalmente los carbohidratos de un material vegetal son carbohidratos estructurales insolubles, entonces las enzimas lo que hacen es ir cortando a estos carbohidratos para dejarlos como oligosacárido, monosacárido y acelerar la fermentación microbiana de los microorganismos en el silo. En el siguiente cuadro podemos observar los principales cultivos para ensilar, bueno, y el momento de corte de cada uno de ellos. En el caso del maíz, que es el cultivo más utilizado para la confección de silo, podemos observar que el momento óptimo de corte es media línea de leche. Para el caso del sorgo, el momento óptimo de corte es 1/3 de panoja con grano pastoso. El caso de la avena, cebada y trigo, generalmente es cuando el grano está en estado de grano lechoso o pastoso. Bueno, ryegrass, lo mismo, o en hoja bandera. Para el caso de la alfalfa, cuando está entre botón floral y un 10% de floración. Y bueno, y en la soja, entre R3 o R5 y R6. Lo más común es que se utilice que la soja
se ensile en un estado reproductivo de R5 a R6. Y después otros materiales que se pueden ensilar pueden ser pasturas subtropicales o girasol, en donde generalmente en esta zona no se realizan silos con este tipo de material vegetal. En esta imagen se puede observar, para el caso del maíz, el momento óptimo de corte, que habíamos dicho que era media línea de leche. Fíjense ustedes que si acá graficáramos el porcentaje de recupero de materia seca y el porcentaje de materia seca, en donde en la imagen se observa que si hacemos un maíz en donde generalmente lo hacemos demasiado verde, entonces el 70% de la humedad aproximadamente tenemos pérdida por efluente, es decir, porque el cultivo está inmaduro. El rango óptimo es, como habíamos dicho hoy, entre un cuarto y media línea de leche, y si lo hacemos demasiado seco, hay pérdida en el lote por una menor compactación del maíz. Como se observan en las imágenes, acá se puede observar graficado cómo sería un maíz con media línea de leche. Bueno, estos forrajes generalmente se suministran al ganado, como observan ustedes acá, en bateas o directamente sobre el suelo.